Ingeniera, a continuación se le va a explicar la demostración de lo que es el método de Spencer en esta ocasión. Para comenzar, el método de Spencer se utiliza solamente en fallas no circulares, generalmente de corte, que se realiza en la base del equilibrio límite. Además, tiene que satisfacer el equilibrio entre las fuerzas y momentos actuantes. Además, esto se toma como bloques individuales. Justamente el cálculo que se realiza para este tipo de método se prefiere que se haga a través de computarizado porque sale más exacto que a comparación de manual. Otro punto que se puede tomar en cuenta sobre esto las fuerzas entre las dovelas son paralelas y por ende tienen un mismo ángulo de inclinación. Ahora a continuación explicaremos lo que es el proceso del método de Spencer. Primero tenemos la gráfica, lo que se puede decir que es una rebanada, de la cual tenemos diferentes fuerzas que actúan. Acá vemos el WI, es el peso del bloque, incluyendo el material mismo del bloque. Después tenemos el KWI, que es la fuerza de inercia horizontal, que se ejerce en el bloque. Después el NI tenemos que es la fuerza normal. El BI es la distancia horizontal. Después tenemos el TI. El TI, como pueden apreciar, es la fuerza cortante. El TI vendría siendo este de acá, la fuerza de color rojo. De ahí tenemos los EI. Los EI indican las fuerzas ejercidas por las inclinaciones. Después tenemos MLI. Este momento de fuerza en Fx, en Fy, en lo que es respecto a la rotación. Después tenemos, la resolución de este ejercicio se realizará mediante estática usando ecuaciones de fuerzas y ecuaciones de momentos. Primero tenemos, elaborando estas ecuaciones tenemos que N sub I es igual a N sub I' más lo que es la presión de poro sub I. Ahí tenemos que dar en cuenta que I representa, es indicador de lo que es el método de Spencer. Después el T sub I, que estaría siendo la fuerza cortante, es igual a N sub I menos U sub I, todo esto por tangente de Phi sub I, más B coseno de alfa sub I. Después tenemos, resolviendo esto tenemos que, acá incluimos lo que es la fórmula de Coulomb. Después tenemos T sub I es igual a N sub I prima tangente de Phi sub I más C sub I, la cohesión sub I, sobre la base sub I coseno del ángulo sub I. Este ángulo se va a formar en esta parte acá, entre NI y el T sub I. Después tenemos el tercer punto, consiguiendo esto ya todo despejándolo a cero y reemplazando, tendríamos que N sub I' más la presión de poro sub I menos el peso sub I coseno del ángulo más K W sub I seno de alfa más Fy coseno de alfa menos Fx seno de alfa más E sub I 1 más 1, todo esto por alfa sub I más delta sub I, todo eso menos E sub I seno de alfa sub I menos delta sub I. Esto corresponde más que todo al ángulo y en esta parte de acá. Es como si tomara una pequeña parte y se estuviera analizando. De ahí tenemos la siguiente parte. Resolviendo esto y tratando de simplificarlo un poco más, tenemos esto. N sub I por la tangente sub I sobre el factor de seguridad más cohesión por B sub I sobre base sobre el factor de seguridad coseno de alfa menos W sub I seno delta I menos KWI coseno delta I más Fy sub I, todo eso por alfa sub I más Fy sub I coseno delta menos E sub 1 más I sub I coseno, todo esto del ángulo más E sub I coseno es igual a 0. Ya teniendo esto, lo que tenemos que hacer es tratar de igualar, separar los miembros, factorizar los miembros. Al tener esto tenemos E sub I más 1 coseno
por la expresión que vemos acá, menos E sub i más 1 seno de alfa sub i más 1 por b sub i medios menos e sub i coseno de delta sub i más z sub i menos b sub i medios por tangente de delta sub i menos e sub i en la siguiente expresión, ya que es donde actúa el m sub n sub i, kw sub i, y acá tenemos con respecto a ya. En esta parte de acá, en lo que es la presión de poros que se puede incluir, vemos que la presión de poros actúa sobre la masa que está refiriendo a eso. Continuando por lo que es la demostración de la fórmula de Spencer, ya despejando tenemos E sub i más 1 es igual a la expresión de W sub i menos F sub y sub i, todo esto por coseno de alfa sub i menos kw sub i menos fx sub i, todo esto por seno de delta sub i menos u sub i más e sub i seno de delta i menos alfa sub i. Todo esto multiplicado por tangente de phi por sub i sobre factor de seguridad más c sub i, la coseno sub i por b sub i factor de seguridad coseno delta sub i. Todo esto menos w sub i menos fy sub i seno de delta sub i menos kw sub i menos fx sub i coseno de alfa sub i más e sub i, todo por alfa sub i menos delta sub i. Todo esto sobre la siguiente expresión, seno de alfa sub i menos delta sub i más 1, todo eso por tangente de phi sub i sobre factor de seguridad más coseno de delta sub i menos delta sub i más 1. Y al final, eso resolviendo nos da igual a una ecuación que sería siendo P. P equivale a un valor donde sería siendo P da a la igualdad de todo este enunciado, el cual tenemos que sería el peso de lo que es la sección por E sub r menos E sub i, todo eso por tangente θ, menos 1 sobre factor de seguridad por cohesión por L seno de i menos presión de poros L tangente de θ seno sub i, todo por m sub i. El m sub i sería reemplazado en esta ecuación, sería igual a esta ecuación. Eso sería todo con respecto al método de Spencer y muchas gracias.